¿Cómo te atreves a hablar en un idioma que no es el nuestro en mi hotel? La voz cortante de una huésped adinerada resonó en el pasillo del Hotel Emperador, haciendo que las cabezas se giraran y el aire se cargara de tensión. María Fernanda López, con el uniforme de limpieza aún impecable, sostuvo el teléfono con fuerza, su rostro pálido, mientras la mujer, enjollada y con un vestido de diseñador, la señalaba con desprecio. Esto es México, no Ámsterdam. Deberías estar limpiando, no hablando en lenguas extranjeras como si fueras alguien importante. María Fernanda, con el corazón latiendo con furia contenida, respondió en un español perfecto, pero firme. Disculpe. Señora, estaba en mi descanso. No quise ofender. La huésped soltó un bufido y se marchó, dejando un eco de murmullos entre el personal. María Fernanda respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones. No sabía que, a pocos metros, Diego Salazar, el magnate dueño del hotel, había observado la escena desde las sombras, con una mezcla de sorpresa y curiosidad en sus ojos oscuros. El despertador perforó el silencio de la madrugada como un taladro implacable. Eran las 5 de la mañana. Otra vez. María Fernanda apagó el aparato con un movimiento automático y se quedó mirando el techo agrietado de su pequeño apartamento en un barrio humilde de Ciudad de México. Las sombras danzaban en la penumbra, proyectadas por la luz tenue que se filtraba a través de una cortina gastada. Suspiró profundamente, sintiendo el peso de otro día igual al anterior. Un día a la vez, murmuró, repitiendo el mantra que su abuela le había inculcado desde niña. Se levantó con determinación, aunque el cansancio de años de lucha aún pesaba en sus hombros. En el baño, el agua fría, porque la caliente hacía semanas que no funcionaba, le golpeó la piel, despejando su mente. Mientras se lavaba, María Fernanda repasaba mentalmente su rutina: llegar al Hotel Emperador a las 6:30, limpiar las habitaciones de la tercera planta, los pasillos, ayudar en el comedor si era necesario y salir a las 3 de la tarde. Luego, 1 hora en transporte público hasta la biblioteca municipal, donde usaba los ordenadores para continuar sus estudios de idiomas. María Fernanda era licenciada en lenguas extranjeras por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con honores. Hablaba inglés, francés, alemán y, su más reciente logro, holandés. Había soñado con ser intérprete en organismos internacionales, pero la vida tenía otros planes. La enfermedad de su madre había drenado todos sus ahorros. Tras su fallecimiento, las deudas la obligaron a aceptar el primer trabajo que encontró: limpiadora en el Hotel Emperador, un establecimiento de 5 estrellas en la exclusiva zona de Polanco. No era el trabajo de sus sueños, pero pagaba las facturas. María Fernanda tenía un objetivo claro que la mantenía en pie: ahorrar para lograr estabilidad, para algún día formar una familia. Al ser madre, ese sueño, guardado como un tesoro en su corazón, era su motor. Mientras se ponía el uniforme azul con ribetes blancos, miró las fotos pegadas en su espejo: su madre sonriendo, ella en su graduación, y una imagen recortada de una revista de una mujer sosteniendo a un bebé. Pronto, susurró, tocando la foto con los dedos. El trayecto al hotel era largo, pero María Fernanda lo aprovechaba para escuchar lecciones de holandés a través de unos auriculares baratos. Las palabras fluían en su mente, construyendo frases, tejiendo ideas. Se había enamorado del idioma tras conocer a un profesor visitante en la universidad, Pieter van der Linden, con quien aún mantenía contacto. Él la ayudaba con sus ejercicios, le enviaba material y la motivaba a seguir. Cuando el autobús se detuvo
frente al imponente Hotel Emperador, con su fachada de cristal y mármol. María Fernanda sintió el contraste de mundos. Era un universo paralelo donde entraba cada día para ganarse la vida, pero donde nunca se sentía parte. «Buenos días, Roberto», saludó al guardia, un hombre mayor con una sonrisa cálida. «Buenos días, Marifer. Lista para otro día». «Como siempre», respondió ella, ocultando el cansancio tras una sonrisa. Al entrar por la puerta de servicio, el bullicio del personal la envolvió. Fichó, recogió su carrito de limpieza y se dirigió a la tercera planta, su territorio asignado. «María Fernanda», llamó Sofía, la supervisora de limpieza, una mujer de gesto severo. «Hoy tenemos huéspedes importantes en la tercera. El señor Salazar está en la suite presidencial». El corazón de María Fernanda dio un vuelco. Todos conocían a Diego Salazar, el magnate que había construido un imperio hotelero desde cero. El Hotel Emperador era su joya, su primera adquisición, y según los rumores, su favorito. «Entendido», respondió con profesionalismo. «Me aseguraré de que todo esté perfecto». Comenzó su rutina con la eficiencia de quien conoce cada rincón de su trabajo. Habitación tras habitación. Limpiaba, ordenaba, dejaba todo impecable. Sus manos trabajaban mecánicamente mientras su mente viajaba a los países cuyos idiomas dominaba, imaginando cómo sería vivir allí, trabajar usando sus conocimientos. Cerca del mediodía, mientras limpiaba un pasillo cerca de la suite presidencial, la puerta se abrió. Diego Salazar salió acompañado de dos hombres en trajes impecables. María Fernanda bajó la mirada, concentrándose en su tarea. Había aprendido que la invisibilidad era una virtud en su puesto. Diego Salazar era tal como lo describían las revistas: alto, con un físico que delataba horas en el gimnasio, cabello oscuro con canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Vestía un traje azul marino hecho a medida, sin corbata, con un estilo casual pero elegante. Los hombres pasaron junto a ella sin mirarla, absortos en una conversación sobre inversiones. María Fernanda continuó, invisible, como siempre. Pero algo en Diego la intrigó. No tenía la arrogancia que esperaba. Había una melancolía contenida en su mirada, algo que no encajaba con la imagen de empresario exitoso. Terminó el pasillo y se dirigió al cuarto de servicio para reponer productos. Su teléfono vibró en el bolsillo del uniforme. Normalmente no lo revisaría en el trabajo, pero esperaba una llamada importante. Era un mensaje de Pieter. «Tengo buenas noticias. Puedo llamarte en 10 minutos». Miró la hora. Era su descanso para comer. Respondió rápidamente. Por supuesto. Decidió almorzar en la sala de descanso del personal, cerca de un pequeño patio interior. Con su fiambrera en la mano, se sentó junto a una ventana, apreciando la soledad que le permitía ordenar sus pensamientos. El teléfono sonó, y el nombre de Pieter apareció en la pantalla. «Aló», saludó en holandés con una sonrisa. «María Fernanda, Goe de Morgen», respondió Pieter con entusiasmo. La conversación fluyó en holandés perfecto. María Fernanda reía, su rostro iluminado por la emoción. «Echt, heb ik het examen gehaald?», preguntó, confirmando si había aprobado su examen. «Ja. Met uitstekende cijfers. Je bent nu officieel vloeiend in Netherlands», respondió Pieter, informándole que había pasado con notas excelentes. La alegría la inundó. Meses de estudio, de madrugar para practicar, de trasnochar repasando gramática, habían dado fruto. No notó que la puerta de la sala se abrió. «Dank je, Pieter. Dit betekent zoveel voor me», agradeció con sinceridad. Al girar la cabeza,
Se encontró con Diego Salazar en la puerta, con una expresión de absoluta sorpresa. María Fernanda se congeló. No estaba permitido usar el teléfono en el trabajo, menos en espacios compartidos. Disculpe, señor Salazar, dijo rápidamente en español. Pieter, te llamo luego. Pero Diego no parecía molesto, sino intrigado. ¿Estabas hablando en holandés?, preguntó, entrando en la sala. Ella asintió, guardando el teléfono. Sí, señor, lo siento si interrumpí algo. No, no te vayas, dijo él, con un tono que era más una súplica que una orden. ¿Dónde aprendiste holandés? Pero nada de Piero. Na, Zibi. María Fernanda dudó. No estaba acostumbrada a que alguien como Diego Salazar se interesara por ella. En la universidad. Señor. Soy licenciada en lenguas extranjeras. Algo cambió en la expresión de Diego. Sorpresa. Curiosidad. ¿Y trabajas como personal de limpieza? La pregunta, aunque obvia, la tensó. Había una historia detrás. Una que no solía compartir. La vida a veces toma caminos inesperados. Señor Salazar, respondió con diplomacia, este trabajo me permite pagar mis facturas mientras sigo estudiando. Diego asintió lentamente, procesando sus palabras. Su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Tengo que atender esto, dijo, casi disculpándose. Ha sido interesante conocerte. María Fernanda. Pronunció su nombre con cuidado, como saboreándolo. Espero que podamos hablar otra vez. Hisderiedre. Salió de la sala, dejándola confundida, con el corazón acelerado. Nunca había interactuado con él. Y ahora, en 5 minutos, él sabía su nombre. Terminó su almuerzo rápidamente, intentando no darle importancia. Seguramente, Diego olvidaría el encuentro, pero no podía evitar preguntarse qué habría pensado de ella. El resto de la jornada transcurrió sin incidentes. Fichó su salida a las 3, se cambió el uniforme por ropa sencilla y se despidió de Roberto. Hasta mañana, Marifer. Que descanses. El calor de la tarde la golpeó al salir, un contraste brutal con el aire acondicionado del hotel. Caminó hacia la parada de autobús, pensando en las horas de estudio que la esperaban en la biblioteca. No notó el coche que se detuvo a su lado hasta que escuchó su nombre. Era Diego Salazar, asomado por la ventanilla de un Range Rover negro. ¿Vas a algún lugar cercano?, preguntó con naturalidad. María Fernanda se quedó sin palabras. Voy a la biblioteca municipal. Pero está lejos. No quisiera molestarlo. No es molestia. Sube. Te llevo. Con vacilación, ella abrió la puerta y subió. El interior olía a cuero nuevo y a un perfume masculino sutil. Era un mundo tan ajeno a su realidad que se sintió fuera de lugar. Diego arrancó, y durante unos minutos condujeron en silencio. Entonces, ¿qué otros idiomas hablas además del holandés?, rompió el hielo Diego. Inglés, francés, alemán y, por supuesto, español, respondió ella. Diego la miró, impresionado. 5 idiomas. Eso es notable. Gracias. Siempre he tenido facilidad para los idiomas, dijo ella, relajándose un poco. Hablaron del tiempo, de la ciudad, de libros para aprender idiomas. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente, sin la tensión que ella esperaba. Cuando llegaron a la biblioteca, Diego detuvo el coche. Ha sido un placer conocerte. María Fernanda. Verdaderamente. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, no eran jefe y empleada, sino 2 personas conectadas por algo indefinible.
Igualmente. Señor Salazar, respondió ella, rompiendo el contacto visual. Bruno, corrigió él. Puedes llamarme Diego. Ella asintió, aunque dudaba que lo haría. Gracias por el viaje, Diego. Salió del coche, viéndolo alejarse, preguntándose qué significaba todo esto. No podía saber que esa noche Diego no dejaría de pensar en ella, en su inteligencia, en su dignidad, en la chispa que había encendido algo en él. La mañana siguiente amaneció con la misma rutina implacable para María Fernanda. El despertador la arrancó del sueño a las 5 de la mañana, y el agua fría de la ducha le golpeó la piel, obligándola a despertar por completo. Mientras se vestía con el uniforme azul, su mente seguía atrapada en el encuentro con Diego Salazar. No te hagas ilusiones, se reprendió en voz baja, mirando su reflejo en el espejo. Era solo una conversación, un gesto amable de un hombre poderoso que probablemente ya había olvidado su nombre. Sin embargo, una chispa de inquietud, una mezcla de esperanza y nerviosismo, se agitaba en su pecho. Se puso los auriculares y comenzó a escuchar sus lecciones de holandés mientras tomaba el autobús hacia el Hotel Emperador. Al llegar, saludó a Roberto con su habitual calidez. «Buenos días. Marifer, ¿algo nuevo hoy?», preguntó el guardia con una sonrisa cómplice, como si percibiera el cambio en su ánimo. «Nada nuevo. Roberto, solo otro día», respondió ella. Aunque su voz traicionaba una leve incertidumbre, entró por la puerta de servicio, fichó y se dirigía a recoger su carrito cuando Sofía, la supervisora, la interceptó con un tono más serio de lo habitual. «María Fernanda, la señora Valverde quiere verte en su oficina. Ahora mismo». El corazón de María Fernanda se detuvo por un instante. Había hecho algo mal. El teléfono durante el descanso, o tal vez aceptar el viaje con Diego Salazar. Con el estómago apretado por los nervios, se dirigió a la oficina de recursos humanos en la planta baja. Llamó suavemente a la puerta. «Adelante», respondió la voz firme de la señora Valverde. María Fernanda entró con cautela, encontrándose con una mujer de unos 50 años, impecablemente vestida, que la observaba desde detrás de su escritorio con una expresión indescifrable. «Buenos días, señora Valverde. Me han dicho que quería verme», dijo, intentando mantener la compostura. «Sí, María Fernanda. Siéntate, por favor», respondió la señora Valverde, señalando una silla frente al escritorio. Su tono no era hostil, lo que tranquilizó ligeramente a María Fernanda. Tomó asiento, entrelazando las manos para ocultar un leve temblor. «María Fernanda, he recibido una solicitud inusual esta mañana», comenzó la señora Valverde, mirándola fijamente. «El señor Salazar ha pedido específicamente que seas reasignada a nuevas funciones dentro del hotel». María Fernanda parpadeó, confundida. De todas las posibilidades que había imaginado, esta no estaba entre ellas. «Reasignada», repitió, tratando de procesar las palabras. «¿A qué funciones?». La señora Valverde consultó un documento en su escritorio. «Al parecer, el señor Salazar está impresionado con tus habilidades lingüísticas y considera que estás subutilizada en tu puesto actual. Ha solicitado que se te ofrezca un puesto como asistente de Relaciones Internacionales». Isderaman. María Fernanda sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Asistente de Relaciones Internacionales. Era un puesto que ni siquiera sabía que existía en el hotel. «No entiendo», logró articular. «¿Qué implica exactamente ese puesto?». La señora Valverde explicó con precisión. «Trabajarías directamente con los huéspedes extranjeros, facilitando su comunicación, ayudando con traducciones
y asistiendo en reuniones de negocios que se celebren en el hotel. Es un puesto de nueva creación, diseñado específicamente para ti, según el señor Salazar. La cabeza de María Fernanda daba vueltas. Era demasiado bueno para ser verdad. Un trabajo donde podría usar sus idiomas, donde su formación sería valorada. Y por supuesto, continuó la señora Valverde, el salario sería acorde a las nuevas responsabilidades. Aproximadamente 3 veces lo que ganas ahora. María Fernanda sintió que le faltaba el aire. 3 veces su salario actual. Con ese dinero podría dejar su apartamento destartalado, ahorrar para ese futuro que soñaba, para formar la familia que anhelaba. No sé qué decir, murmuró, abrumada. Un sí sería apropiado, respondió la señora Valverde con una leve sonrisa, la primera que María Fernanda le veía. El señor Salazar no suele hacer este tipo de peticiones. Y cuando las hace, espera que sean atendidas. ¿Es debido? María Fernanda asintió lentamente, aún procesando la situación. Sí, por supuesto. Acepto. Excelente, dijo la señora Valverde, señalando el uniforme de limpieza. Ya no necesitarás esto. En tu casillero encontrarás ropa más adecuada para tu nueva posición. Luego, dirígete a la suite presidencial. El señor Salazar quiere hablar contigo personalmente para explicarte los detalles. Todo era tan repentino que María Fernanda apenas podía asimilarlo. Se levantó, agradeció mecánicamente y salió de la oficina sintiendo que flotaba. En el pasillo, se apoyó contra la pared, respirando hondo. Era real, o despertaría en su cama, enfrentando otro día de limpieza. No era un sueño. En los vestuarios, encontró ropa nueva en su casillero, una falda negra elegante, una blusa de seda crema y una chaqueta a juego. También había zapatos de tacón de su talla, como si todo hubiera sido preparado con una precisión inquietante. ¿Cómo sabían su talla? ¿Cuándo habían organizado esto? Se cambió rápidamente, guardando el uniforme de limpieza en una bolsa. Al mirarse en el espejo, apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada parecía alguien con un futuro, con posibilidades. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, se dirigió a la suite presidencial. Esta vez, por los corredores principales, rodeada de obras de arte y alfombras lujosas. Algunos huéspedes la miraron con curiosidad, preguntándose quién era esa mujer que caminaba con determinación, pero con un toque de inseguridad. Al llegar a la puerta de la suite, dudó antes de llamar. ¿Qué le diría a Diego Salazar? ¿Cómo le agradecería sin parecer desesperada? Respiró hondo y llamó suavemente. La puerta se abrió casi de inmediato, revelando a Diego, impecable en un traje gris y camisa blanca. Su rostro se iluminó al verla. María Fernanda, dijo con una sonrisa cálida. Por favor, pasa. Elista. La suite presidencial era más grande que todo su apartamento. Los ventanales ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México. Los muebles de diseño y las obras de arte originales en las paredes exudaban un lujo sobrio. María Fernanda intentó disimular su asombro. ¿Primera vez en la suite presidencial?, preguntó Diego, aunque la respuesta era obvia. Ella asintió. Nunca había entrado. Solo la limpiaba cuando estaba vacía. Pues bienvenida, dijo él, señalando un sofá de cuero blanco junto a un ventanal. Siéntate. Por favor. ¿Te apetece un café? Histoire. Histoire. Sí. Gracias, respondió ella, sentándose con cuidado, como si temiera dañar el sofá. Diego se dirigió a una pequeña cocina integrada y preparó 2 tazas de café él mismo, sin llamar al servicio. Ese gesto sorprendió a María Fernanda,
un millonario preparando café para una ex limpiadora. Mientras manipulaba la cafetera, ella lo observó. Sus movimientos precisos, la concentración en su rostro. Había algo vulnerable en verlo realizar una tarea tan cotidiana. Un contraste con su imagen de empresario poderoso. ¿Cómo te gusta el café?, preguntó Diego, sacándola de sus pensamientos. Solo, sin azúcar, respondió ella. Él sonrió, como si esa respuesta confirmara algo. A mí también. Dicen que quien toma el café puro sabe enfrentar la realidad tal como es. Le ofreció una taza y se sentó frente a ella. Bebieron en silencio por unos segundos, como si necesitaran ordenar sus pensamientos. Supongo que te preguntas, ¿por qué te ofrecí este puesto?, comenzó Diego finalmente. María Fernanda levantó la mirada. La verdad es que sí. Él se inclinó hacia adelante, con una sinceridad desarmante. Hay muchas personas con tu formación, pero ninguna limpia habitaciones y habla holandés con fluidez. Eso dice mucho de ti. Resiliencia, adaptabilidad, compromiso con tus metas, incluso en circunstancias difíciles, son cualidades valiosas, especialmente en los negocios. Sus palabras, dichas con admiración genuina, provocaron una mezcla de orgullo y cautela en María Fernanda. ¿Qué quería realmente este hombre? Se lo agradezco de verdad, dijo con sinceridad, pero me gustaría saber exactamente qué implica el puesto. Diego se animó, sus ojos brillando con entusiasmo. El Hotel Emperador recibe huéspedes de todo el mundo, empresarios, diplomáticos, artistas. Quiero que seas el enlace entre ellos y el hotel. Que asegures que su estancia sea perfecta. Que se sientan comprendidos. Además, estamos expandiendo la cadena a Europa. Y Holanda es un mercado clave. Tu dominio del idioma será invaluable. Hesdereve. María Fernanda asintió, procesando la información. El puesto sonaba fascinante. Exactamente lo que había estudiado. Parece una gran responsabilidad, observó. Lo es. Pero creo que estás más que capacitada. Ayer mencionaste que querías ser intérprete o traductora. Este puesto combina ambas cosas, con un componente de relaciones públicas que podría abrirte muchas puertas. Había algo en su tono, en su visión del futuro, que resonaba con los sueños de María Fernanda. Por primera vez en años, sintió que sus metas estaban al alcance. ¿Cuándo empezaría Liro?, preguntó, su voz cargada de determinación. Hoy mismo, si te parece bien, respondió Diego con una sonrisa. Hay un grupo de inversores holandeses llegando esta tarde. Pensé que podrías acompañarme a recibirlos como tu primera tarea. El corazón de María Fernanda dio un vuelco. Todo iba tan rápido. Voy, pero no estoy preparada. No sé los protocolos, admitió. Lo harás bien, la interrumpió Diego con una confianza contagiosa. Solo sé tú misma. Tu educación y tu dominio del idioma son suficientes. El resto lo aprenderás sobre la marcha. Ilaya. María Fernanda respiró hondo. Era una oportunidad que no podía dejar pasar, por mucho que la asustara. De acuerdo. Lo haré. La sonrisa de Diego se ensanchó. Sabía que dirías que sí. Tienes algo especial, María Fernanda. Una determinación que vi en tus ojos ayer. Había una intensidad en su mirada que hizo que ella sintiera un leve calor en las mejillas. Para romper el momento, cambió de tema. Entonces, ¿qué debo saber sobre estos inversores holandeses? Isidos. Durante la siguiente hora, Diego explicó los detalles de la visita. Los inversores querían financiar la expansión del hotel en Ámsterdam, pero había matices culturales que podían complicar las negociaciones. María Fernanda sería intérprete y mediadora cultural.
Y después los llevaremos a cenar al restaurante del hotel, concluyó Diego. Ahí es donde realmente se cierran los tratos. En las charlas informales, María Fernanda asintió, absorbiendo todo. Era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad única. Lo entiendo. Haré mi mejor esfuerzo. Estenar. Estoy seguro de ello, respondió Diego, mirando su reloj. Ahora, si me disculpas, tengo una reunión en 20 minutos. Elena, mi asistente, te mostrará tu oficina y te pondrá al día. Se levantaron, y por un momento, sus miradas se encontraron, cargadas de una conexión tácita. Gracias por esta oportunidad, dijo María Fernanda con sinceridad. No la desperdiciaré. No lo harás, respondió él con absoluta confianza. Te veré a las 4 en el lobby para recibir a los inversores. Jesús. María Fernanda salió de la suite, siguiendo a Elena, una mujer elegante de unos 40 años, hacia su nueva oficina. Mientras caminaba por los pasillos lujosos, no podía evitar pensar en cómo su vida había cambiado en 24 horas. De limpiadora a asistente de relaciones internacionales. De invisible a valorada. Todo por una llamada en holandés. La oficina era pequeña pero elegante, con un escritorio de madera oscura, un ordenador moderno y una ventana con vista a un jardín interior. Elena le explicó los protocolos, le mostró los sistemas informáticos y le entregó un teléfono corporativo. El señor Salazar insistió en que tuvieras acceso completo, comentó Elena, sorprendida. Normalmente, los nuevos empleados tienen un periodo de prueba. Para el loto siamero. María Fernanda no supo qué responder. La confianza de Diego era abrumadora. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, se atrevió a preguntar Elena. ¿Cómo es trabajar para el señor Salazar? Es siempre tan impulsivo. Elena consideró la pregunta. El señor Salazar es complejo, inteligente, con un instinto infalible para los negocios. Puede ser exigente, pero justo, y aunque no lo parezca, es leal. Si ganas su confianza, te defenderá contra todo. Pero no es común que se interese tanto por un nuevo empleado. Debes haberlo impresionado mucho. Es 4. María Fernanda sintió un calor en las mejillas. ¿Qué veía Diego en ella? Gracias por tu sinceridad, dijo, manteniendo un tono profesional. Elena sonrió. Si necesitas algo, mi oficina está al final del pasillo. Recuerda, a las 4 en el lobby. Cuando se quedó sola, María Fernanda se dejó caer en la silla, procesando todo. Sacó su teléfono personal y vio mensajes de Pieter, preguntando qué había pasado tras la llamada interrumpida. No vas a creerlo, escribió. El dueño del hotel me escuchó hablar holandés y me ofreció un puesto como asistente de relaciones internacionales. Empiezo hoy. Elmos. La respuesta de Pieter llegó rápido. Increíble. Sabía que tus habilidades abrirían puertas, pero no tan rápido. Estoy orgulloso de ti. María Fernanda sonrió. Pieter había sido más que un profesor. Había sido un mentor, un apoyo constante. Las siguientes horas pasaron volando. Estudió sobre los inversores holandeses, repasó términos del sector hotelero en holandés y se preparó para cualquier eventualidad. A las 3:30, se refrescó en el baño, asegurándose de lucir profesional. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer que apenas reconocía, elegante, confiada, lista para aprovechar esta oportunidad. A las 4:05, María Fernanda estaba en el lobby del Hotel Emperador, intentando controlar los nervios que le apretaban el pecho. A pesar de su preparación exhaustiva, no podía evitar la ansiedad que se arremolinaba en su interior. ¿Y si cometía un error? ¿Y si defraudaba la confianza que Diego Salazar había depositado en ella?
Sus pensamientos se interrumpieron cuando Diego apareció, impecable, en un traje azul marino que parecía diseñado para resaltar su presencia. Se acercó con una sonrisa que combinaba profesionalismo y una calidez que María Fernanda no lograba descifrar por completo. ¿Lista?, preguntó, deteniéndose a su lado. Eso creo, respondió ella con honestidad, su voz ligeramente temblorosa. Estarás perfecta, aseguró él con una confianza que la reconfortó. Solo recuerda, estos hombres son duros en los negocios, pero valoran la autenticidad. Sé tú misma. Decimos. María Fernanda asintió, sintiendo cómo las palabras de Diego le infundían valor. Ahí están, dijo él, señalando hacia la entrada del hotel. Un grupo de 3 hombres de mediana edad, con trajes oscuros y expresiones serias. Cruzó el umbral del lobby. Diego se adelantó para recibirlos, con María Fernanda siguiéndolo de cerca. Welcome Big Hotel Emperador. Eren, saludó Diego en un holandés ensayado, antes de cambiar al inglés. Welcome to Mexico City. I hope your flight was comfortable. Los hombres respondieron cordialmente en inglés. Diego hizo un gesto hacia María Fernanda. Gentlemen, I'd like to introduce you to María Fernanda López, our International Relations Assistant. She will be our interpreter today. Estará ansio. María Fernanda dio un paso adelante. María Fernanda ofreciendo una sonrisa profesional. Eren, het is een genoegen, u te verwelkomen in México. Ik hoop dat u reis aangenaam was, dijo con fluidez, dando la bienvenida en holandés y esperando que su viaje hubiera sido agradable. Los rostros de los holandeses se iluminaron con sorpresa y aprecio. Uno de ellos, que parecía el líder del grupo, respondió en holandés. Wat en aangename verrassing om iemand, te vinden die onze taal spreekt in México. Comentó lo grato que era encontrar a alguien que hablara su idioma. La reunión comenzó en una sala de conferencias del hotel. Un espacio elegante con paredes de madera y ventanales que dejaban entrar la luz de la tarde. Durante 2 horas, María Fernanda tradujo con precisión las complejas negociaciones sobre porcentajes de inversión, plazos de construcción y detalles legales. No solo trasladaba palabras, sino que añadía matices culturales que facilitaban la comprensión entre ambas partes. En varias ocasiones, captó miradas de aprobación de Diego, lo que aumentaba su confianza. Se sentía en su elemento, utilizando sus habilidades, aportando valor. Era una sensación embriagadora después de años sintiéndose subutilizada. Cada palabra que pronunciaba en holandés, cada intervención que evitaba malentendidos, le recordaba por qué había estudiado tanto, por qué nunca había abandonado sus sueños. Cuando la reunión formal terminó, el grupo se trasladó al restaurante del hotel para la cena. El ambiente se volvió más relajado, y la conversación derivó hacia temas personales. Uno de los holandeses, un hombre de cabello canoso y sonrisa afable, preguntó a María Fernanda cómo había aprendido el idioma. Ik heb talen gestudeerd aan de universiteit en had het geluk en Nederlandse profesor te ontmoeten die me inspireerde, explicó, contando cómo sus estudios universitarios y un profesor holandés la habían motivado. En waar hebt u er gewerkt? Preguntó otro, interesado. María Fernanda dudó. Debía mencionar que hasta esa mañana había sido limpiadora. Antes de que pudiera responder, Diego intervino en un holandés básico, pero comprensible. María Fernanda is new in ons team. Maar haar talent is onmiskenbaar. Indicó que era nueva, pero que su talento era indiscutible. La mirada que le dirigió estaba cargada de significado, como si quisiera protegerla de preguntas incómodas.
María Fernanda le agradeció con una leve sonrisa. La cena continuó en un tono cordial. Los holandeses, impresionados por su fluidez, se mostraron cada vez más abiertos. Al final de la velada, el acuerdo estaba prácticamente cerrado, con solo algunos detalles legales por afinar. Cuando los inversores se despidieron cerca de las 11 de la noche, el líder del grupo estrechó la mano de María Fernanda con calidez. Het was een plezier om met u te werken, Juffrouw López. We hopen u weer te zien wanneer we terugkomen, dijo, expresando que había sido un placer trabajar con ella y que esperaba volver a verla. We is voorzichtig op uw reis terug naar Nederland, respondió ella, deseándoles un buen viaje de regreso. Cuando los holandeses se dirigieron a los ascensores, Diego y María Fernanda se quedaron solos en el vestíbulo del restaurante. Había una sensación de triunfo compartido, una complicidad nacida del éxito conjunto. Lo hiciste extraordinariamente bien, dijo Diego con admiración genuina. No solo tu holandés, sino tu capacidad para navegar entre dos culturas de negocios tan diferentes. Les gustaste, y eso es medio camino para cerrar el trato. María Fernanda sintió una oleada de satisfacción. Después de años sintiendo que su formación era inútil, alguien valoraba sus habilidades. Gracias por darme esta oportunidad, respondió con sinceridad. Ha sido liberador poder usar mis conocimientos así. Diego la miró de una manera que aceleró su corazón. ¿Te apetece tomar algo para celebrar tu primer día?, sugirió, señalando el bar del hotel. María Fernanda dudó. No estaba segura si era apropiado tomar una copa con su jefe después del trabajo, pero la sonrisa de Diego, sincera y desprovista de pretensiones, la convenció. Una copa, accedió. Ha sido un día intenso. Se dirigieron al bar, un espacio elegante con iluminación tenue y música de jazz suave. Se sentaron en una mesa apartada, lejos de miradas curiosas. ¿Qué te apetece?, preguntó Diego. Un vino blanco. Sí hay, respondió ella. Él pidió un vino blanco para ella y un whisky para él. Cuando les sirvieron, levantó su copa en un brindis. Por los nuevos comienzos, dijo, mirándola a los ojos. Por los nuevos comienzos, repitió ella, con una sonrisa que venía del corazón. Bebieron en silencio, dejando que la tensión del día se disipara. Había algo íntimo en compartir ese momento, como si fueran viejos amigos en lugar de jefe y empleada que apenas se conocían. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Diego, de repente. María Fernanda asintió, con cautela. «Ayer mencionaste que la vida toma caminos inesperados. ¿Qué camino esperabas tomar?». La pregunta era profunda, pero no invasiva. Había un interés genuino en sus ojos. María Fernanda dio un sorbo a su vino, considerando su respuesta. Soñaba con ser intérprete para organismos internacionales, viajar por el mundo, ayudar a que las personas de diferentes culturas se entendieran. Comenzó, pero mi madre enfermó en mi último año de universidad. Fue una enfermedad larga y costosa. Tras su fallecimiento, quedé con deudas enormes. El trabajo de limpiadora fue lo primero que encontré para sobrevivir. Esco. Diego la escuchó con atención absoluta, como si cada palabra importara. Lo siento. Perder a un ser querido y enfrentar dificultades económicas debe haber sido durísimo, dijo con empatía. Lo fue, admitió ella, pero me enseñó mucho sobre la vida, sobre mí misma, sobre lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó él, con una curiosidad que parecía reflejar sus propias inquietudes. María Fernanda lo pensó un momento. La perseverancia, la dignidad y tener un propósito más allá de uno mismo.
La respuesta pareció resonar profundamente en Diego. Asintió lentamente, como si hubiera encontrado algo que buscaba. ¿Y cuál es tu propósito, María Fernanda?, preguntó en voz baja, casi íntima. Ella dudó. Su sueño de ser madre, de formar una familia, era profundamente personal. Pero la vulnerabilidad en los ojos de Diego la invitó a ser honesta. Algún día, cuando tenga estabilidad, me gustaría formar una familia, dijo finalmente. Tener hijos, darles las oportunidades que yo no tuve. Diego pareció sorprendido, pero no de forma negativa, como si no esperara esa respuesta. Es un propósito hermoso, dijo con suavidad. Y ahora, con tu nuevo puesto, quizás esté más cerca de lo que imaginas. Esia. La calidez en su tono hizo que María Fernanda sintiera una conexión que iba más allá de lo profesional. ¿Y tú?, se atrevió a preguntar. ¿Cuál es tu propósito? La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un momento, Diego pareció vulnerable, como si nadie le hubiera preguntado eso en mucho tiempo. Construí este imperio hotelero desde cero, comenzó, casi reflexionando en voz alta. Cada hotel, cada inversión, tenía un propósito claro: demostrar que el chico de un barrio humilde de Oaxaca podía llegar a lo más alto. Pero últimamente me pregunto si eso es suficiente. Si acumular éxitos es un propósito o solo una forma de llenar un vacío. Es díase. La confesión, tan sincera, dejó a María Fernanda sin palabras. Nunca habría imaginado que alguien como Diego Salazar pudiera sentirse incompleto. Creo que todos nos hacemos esas preguntas, respondió finalmente. Y no hay respuestas fáciles. Diego la miró con gratitud, y algo más profundo que hizo que su corazón diera un vuelco. Cuando te vi hablando en holandés, vi a alguien que no se había rendido, a pesar de las circunstancias. Fue inspirador, dijo con sinceridad. No hice nada extraordinario, replicó ella, incómoda con el cumplido. Solo intenté mantener la esperanza. Y eso es lo extraordinario, insistió él. Esa capacidad de mantener la esperanza es rara. Es de estar. Sus miradas se cruzaron, y el tiempo pareció detenerse. Había un entendimiento mutuo, una conexión que trascendía sus mundos diferentes. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Diego. Con una expresión de disculpa, lo sacó y miró la pantalla. Debo atender esto, dijo, contrariado. ¿Es de nuestra oficina en Europa? Por supuesto, respondió María Fernanda, consciente de la hora tardía. Debería irme. Mañana será otro día intenso. Diego asintió, reacio a que el momento terminara. Te acompaño a la salida, ofreció. Caminaron por el lobby, ahora casi vacío, en un silencio cómodo. Al llegar a la puerta principal, Diego se detuvo. Mañana viajo a Monterrey por negocios. Estaré fuera un par de días. Elena te explicará tus tareas. María Fernanda asintió, ignorando la leve decepción que sintió. Entendido. Aprovecharé para familiarizarme más. Estoy seguro de que lo harás extraordinariamente bien, dijo él, con una sonrisa que llegaba a sus ojos. A mi regreso, me gustaría discutir planes para la expansión europea. Tu perspectiva será valiosa. La confianza en ella era abrumadora y estimulante. Estaré preparada, prometió. Por un momento, pareció que Diego iba a decir algo más, pero se limitó a extender su mano. Buenas noches, María Fernanda, y gracias por un primer día excepcional. Ella tomó su mano, sintiendo una calidez que se extendió por su pecho. Buenas noches, Diego. Fue la primera vez que lo llamó por su nombre sin que él lo pidiera, y el brillo en sus ojos sugirió que lo notó.
Con un último asentimiento, María Fernanda salió a la noche de Ciudad de México, su corazón latiendo con una mezcla de incredulidad y esperanza. Mientras esperaba un taxi frente al Hotel Emperador, María Fernanda no podía evitar sonreír. En apenas 24 horas, su vida había dado un giro radical, de ser una limpiadora invisible a convertirse en asistente de relaciones internacionales, de pasar desapercibida a ser valorada por sus conocimientos. El taxi la llevó a su pequeño apartamento, y al entrar, todo le pareció extraño, como si perteneciera a otra vida, a otra María Fernanda. Se acercó al espejo donde tenía pegadas sus fotografías y acarició la imagen de su madre. «Lo estoy consiguiendo, mamá», susurró con una mezcla de orgullo y emoción. «Poco a poco. Lo estoy consiguiendo». Se preparó para dormir con una sensación de plenitud que no había experimentado en años. Mientras se sumergía en el sueño, la imagen de Diego Salazar apareció en su mente. Su mirada profunda, su sonrisa cálida, esa vulnerabilidad oculta que la intrigaba cada vez más. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Elena, la asistente de Diego, la guió a través de los complejos protocolos del hotel. Le presentó al personal clave y la ayudó a dominar los sistemas internos. María Fernanda absorbía todo con avidez, determinada a demostrar que la confianza de Diego no había sido un error. También aprovechó para hacer algo que había deseado durante mucho tiempo: mudarse a un apartamento mejor. Con su nuevo salario, pudo permitirse un lugar pequeño pero luminoso, cerca del hotel, ahorrándole horas de transporte diario. Era un lujo que nunca antes había tenido: vivir cerca del trabajo, tener más tiempo para ella, para sus estudios, para sus sueños. La tarde del segundo día, mientras organizaba documentos en su oficina, recibió un mensaje en su teléfono corporativo. Era de Diego. «¿Cómo van las cosas? Regreso mañana. Hay mucho de qué hablar». El mensaje, tan simple y directo, hizo que su corazón latiera más rápido. Respondió con profesionalismo, informándole sobre las tareas completadas y expresando que esperaba su regreso para discutir los proyectos pendientes. Esa noche, al volver a su nuevo apartamento, se detuvo a contemplar la ciudad desde su pequeña ventana. Las luces de Ciudad de México se extendían como un mar de posibilidades. Por primera vez en años, sentía que su vida avanzaba, que sus sueños estaban al alcance: estabilidad económica, formar una familia, ser madre. Todo parecía posible ahora. Y en medio de esos sueños, una nueva imagen se formaba, la de un hombre de ojos profundos y sonrisa cálida que veía en ella algo que ni ella misma había reconocido completamente. María Fernanda sabía que debía ser prudente. Diego Salazar era su jefe, un hombre de un mundo distinto al suyo. Sin embargo, no podía negar la conexión entre ellos, una chispa que había surgido en el momento más inesperado. Mañana, pensó mientras se preparaba para dormir, mañana Diego regresará. Y con él, quién sabe qué más. Con esa expectativa, se durmió, sabiendo que el día siguiente marcaría otro capítulo en esta historia que había comenzado con una simple llamada en holandés. El aeropuerto de Ciudad de México bullía de actividad a las 7 de la mañana. Diego Salazar, con su equipaje de mano y un traje impecable a pesar del vuelo temprano desde Monterrey, caminaba con paso decidido hacia la salida. 2 días de negociaciones intensas habían dado frutos: un nuevo contrato que expandiría el Hotel Emperador a una zona exclusiva del norte del país. Sin embargo, no era el éxito profesional lo que ocupaba sus pensamientos. Era la imagen de María Fernanda López, una mujer de ojos brillantes e inteligentes, cuya dignidad silenciosa lo había cautivado desde el primer instante.
Su nombre resonaba en su mente como una melodía persistente. «Al hotel, por favor», indicó al conductor que lo esperaba. Mientras el coche se deslizaba por el tráfico matutino, Diego revisó sus mensajes. Se detuvo en el intercambio con María Fernanda, releyendo sus palabras profesionales, pero con una calidez subyacente que lo hacía preguntarse si ella también sentía esa conexión. En sus 40 años, las relaciones habían sido transaccionales. Él ofrecía estatus, seguridad económica, lujos. A cambio, recibía compañía, admiración. Pero María Fernanda lo miraba de forma diferente, como a un ser humano con dudas e inseguridades, no como al magnate intocable. Eso lo hacía sentir más poderoso que todos sus logros empresariales. Cuando el coche se detuvo frente al Hotel Emperador, Diego respiró hondo. Hoy volvería a ver a María Fernanda. Y aunque no sabía exactamente qué iba a decirle, sentía que algo importante estaba a punto de suceder. María Fernanda, por su parte, había llegado temprano a su oficina. Quería repasar los informes sobre el mercado hotelero en Ámsterdam una vez más antes de la llegada de Diego. Había trabajado hasta tarde los últimos días, familiarizándose con cada detalle del proyecto europeo. Quería estar preparada, demostrar que merecía la confianza depositada en ella. Pero, si era honesta, no era solo el deseo de impresionar profesionalmente lo que la había hecho madrugar. Era la expectativa de volver a verlo, de escuchar su voz, de sentir esa complicidad que había surgido casi desde el primer momento. Se reprendió por esos pensamientos. Diego Salazar era su jefe, un hombre para quien, hasta hace 3 días, ella era solo una limpiadora invisible. No debía confundir la amabilidad profesional con algo más. Sin embargo, la conversación en el bar, la vulnerabilidad en sus palabras, al hablar de buscar un propósito más allá del éxito material, había sido real. ¿O no? El sonido de voces en el pasillo interrumpió sus reflexiones. Se enderezó en su silla, alisó su falda y respiró hondo. Profesionalidad. Eso era lo que debía mostrar. Lo demás, si debía suceder, sucedería a su tiempo. La puerta se abrió, y Elena asomó la cabeza. María Fernanda, el señor Salazar ha regresado y quiere verte en su oficina inmediatamente. Gracias. Elena, voy para allá. Con los informes bajo el brazo y el corazón latiendo un poco más rápido, María Fernanda se dirigió a la oficina de Diego, ubicada en el último piso. Era un espacio que aún no había visitado, ya que sus interacciones previas habían sido en la suite presidencial o áreas comunes. Llamó suavemente a la puerta. «Adelante», respondió la voz familiar. Al entrar, se quedó sin palabras. La oficina de Diego era impresionante, una amplia estancia con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México. A un lado, un escritorio de madera oscura y diseño moderno. Al otro, una sala de estar con sofás de cuero. Pero lo que captó su atención fue un mural en una pared, una representación artística del Hotel Emperador original, rodeado de imágenes que parecían contar su historia. Diego se levantó de su escritorio y se acercó con una sonrisa cálida. «María Fernanda, bienvenida. Gracias por venir tan rápido. Interrogó sí. Buenos días, señor Salazar», respondió ella, corrigiendo al notar su expresión. «Espero que su viaje haya sido productivo». «Muy productivo. Gracias», dijo él, pero su mirada sugería que no era de negocios de lo que quería hablar. «Ahora me interesa saber cómo te has adaptado a tu nuevo puesto. Elena dice que has estado trabajando hasta tarde». María Fernanda asintió, sosteniendo los informes como un escudo. «Quería familiarizarme con el proyecto europeo.
He preparado informes sobre el mercado hotelero en Ámsterdam que creo que encontrará interesantes. Y listo. Diego la observó con una mezcla de admiración y algo más profundo. Estoy seguro de que son excelentes, dijo. Pero antes de revisar informes, hay algo de lo que me gustaría hablarte. Algo personal. El corazón de María Fernanda dio un vuelco. Personal. ¿Qué podría querer decirle Diego Salazar que fuera personal? Por supuesto, respondió, intentando mantener un tono neutral. Diego le indicó que tomara asiento en un sofá y se sentó frente a ella. Parecía inusualmente nervioso, lo que era desconcertante en un hombre normalmente tan seguro. María Fernanda, durante mi viaje a Monterrey, he tenido tiempo para reflexionar sobre mi vida. Mis prioridades. Comenzó con una seriedad que la inquietó. Llevo años construyendo este imperio hotelero, dedicando cada hora a hacerlo más exitoso, más rentable. Lo he conseguido. El Hotel Emperador es una marca reconocida internacionalmente. Hizo una pausa, mirando hacia la ciudad a través de los ventanales. Pero cuando me preguntaste cuál era mi propósito, me di cuenta de que no tenía una respuesta clara. O no la tenía hasta hace unos días. Él es... Sus ojos volvieron a los de María Fernanda, con una intensidad que la dejó sin aliento. Desde que te conocí, algo cambió en mí. Ver a alguien que, a pesar de las circunstancias adversas, mantiene su dignidad, su pasión por aprender, su esperanza en un futuro mejor. Me ha hecho replantearme muchas cosas. María Fernanda sintió sus mejillas enrojecer. No estaba preparada para esta conversación, para la vulnerabilidad que Diego mostraba, para la forma en que la miraba, como si ella fuera la respuesta a una pregunta que llevaba tiempo haciéndose. No he hecho nada extraordinario, murmuró, repitiendo lo que dijo en el bar. Solo he intentado sobrevivir lo mejor posible. Y eso es precisamente lo extraordinario, insistió él, inclinándose hacia adelante. Tu forma de enfrentar la adversidad, tu determinación. Me has hecho ver que hay otras formas de medir el éxito más allá del dinero o el poder. Hizo otra pausa, buscando las palabras exactas. Lo que quiero decirte, María Fernanda, es que creo que nuestra coincidencia no ha sido casual. Que hay una razón por la que te escuché hablar en holandés ese día, por la que decidí ofrecerte este puesto. Estarar. El corazón de María Fernanda latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. ¿A dónde quería llegar con esto? ¿Y cuál crees que es esa razón? Se atrevió a preguntar. Su voz apenas un susurro. Diego la miró directamente a los ojos. Y en ese momento, las barreras entre jefe y empleada, millonario y trabajadora, parecieron desvanecerse. Creo que estaba buscando algo sin saber qué era. Algo auténtico en un mundo que a menudo me parece artificial. Y lo encontré en ti. Es destino, sí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. María Fernanda no sabía cómo responder. Una parte de ella quería creer que esto era real, que Diego veía algo especial en ella. Pero otra parte, la práctica y cautelosa, le recordaba quiénes eran. Diego, comenzó, sin saber cómo continuar. No sé qué decir. Todo esto ha sucedido tan rápido. Él asintió, como si entendiera su confusión. Lo sé. Y no espero que respondas nada ahora. Solo quería ser honesto contigo. Decirte que para mí eres mucho más que una empleada. Eres una inspiración. Y me gustaría conocerte mejor, fuera del contexto laboral. Silo. Estaba Diego Salazar pidiéndole una cita. La idea era tan surrealista que María Fernanda casi sintió ganas de reír, pero la seriedad en su rostro, la sinceridad en sus ojos, la convenció de que hablaba en serio. Me gustaría eso, respondió finalmente.
con una sonrisa tímida. La expresión de Diego se iluminó, como si no hubiera estado seguro de su respuesta. ¿Qué te parece cenar esta noche? Conozco un lugar tranquilo, discreto, donde podamos hablar sin interrupciones. Me encantaría, asintió ella. Pasaré a recogerte a las 8. Si te parece bien. Perfecto. Imen. Se miraron un momento más, ambos conscientes de que algo significativo acababa de suceder. Luego, con un esfuerzo visible, Diego cambió a un tono profesional. Ahora, sobre esos informes que preparaste. La siguiente hora la pasaron revisando los documentos, discutiendo estrategias para la expansión europea y planificando los próximos pasos. Pero había un subtexto en cada intercambio, una conciencia mutua de que algo había cambiado entre ellos, de que esa noche explorarían posibilidades más allá de lo profesional. Cuando María Fernanda regresó a su oficina, flotaba en una nube de incredulidad y anticipación. Realmente iba a cenar con Diego Salazar. Él había dicho que era una inspiración, que quería conocerla mejor. El resto del día pasó en un borrón de actividad. Se sumergió en su trabajo, intentando mantener la profesionalidad. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación, a la intensidad de su mirada, a la promesa de la cena. A las 6, se dirigió a su nuevo apartamento para prepararse. Al abrir su armario, se dio cuenta de que nada parecía adecuado para una cita con uno de los hombres más ricos de México. Tenía ropa elegante para el trabajo, pero nada verdaderamente especial. Estaba considerando sus opciones cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a un mensajero con una gran caja blanca adornada con un lazo dorado. «Señorita María Fernanda López», preguntó. «Sí, soy yo. Entrega para usted». Confundida, firmó el recibo y llevó la caja al interior. Al abrirla, encontró un vestido azul profundo, sencillo pero elegante, junto con una nota escrita a mano. «Pensé que tal vez querrías algo especial para esta noche. Sin presiones. Por supuesto, úsalo solo si te gusta. Con anticipación. Diego». María Fernanda sacó el vestido con cuidado. Era perfecto, de una tela suave que caía con gracia. Lo sostuvo contra su cuerpo, mirándose en el espejo. No era ostentoso, sino exactamente el tipo de vestido que ella habría elegido. Diego había entendido su estilo, su preferencia por la elegancia discreta. A las 8 en punto, el timbre volvió a sonar. María Fernanda, con el vestido de Diego y el cabello recogido en un moño suelto, respiró hondo antes de abrir la puerta. Diego estaba allí, con un traje gris oscuro y una sonrisa que se ensanchó al verla. «Estás preciosa», dijo con sinceridad. «Gracias por el vestido. Es perfecto. Me alegro de que te guste. ¿Lista para irnos?» Ella asintió. Tomó su bolso y juntos se dirigieron al ascensor. Había una atmósfera de expectativa, una conciencia mutua de estar cruzando un umbral hacia algo nuevo. El restaurante al que Diego llevó a María Fernanda era un pequeño establecimiento en la colonia Roma, una casa antigua restaurada con gusto, sin ostentación, pero con un ambiente íntimo y una cocina excepcional. No era el tipo de lugar que María Fernanda hubiera esperado de alguien como Diego Salazar. «Es mi restaurante favorito en la ciudad», comentó él mientras los acompañaban a una mesa apartada en un rincón tranquilo. «Lo descubrí hace años, cuando apenas empezaba mi carrera. El dueño, Antonio, era amigo de mi padre. Me ha visto crecer, tanto personal como profesionalmente. Como si lo hubiera invocado, un hombre mayor de aspecto afable se acercó a saludarlos. «Diego, qué alegría verte de nuevo», exclamó. «Antonio, te presento a María Fernanda López.
dijo Diego. El hombre le dirigió una mirada evaluativa pero amable. Un placer, señorita. Cualquier amiga de Diego es bienvenida aquí. Eidasier, Jesimura Singosier. Tras recomendar los platos del día y abrir una botella de vino, Antonio los dejó solos. María Fernanda observó a Diego con curiosidad. No es lo que esperaba, admitió, abarcando el restaurante con un gesto. Pensé que alguien como tú preferiría lugares más ostentosos. Diego sonrió, completando su pensamiento. Cuando el dueño de un imperio hotelero invita a cenar, uno imagina lujo excesivo. ¿Verdad? Tengo suficiente de eso en mi vida diaria. Aquí puedo ser simplemente Diego, no el señor Salazar, el empresario exitoso. Había un cansancio en su tono que tocó una fibra en María Fernanda. Debe ser agotador, dijo, con suavidad. Mantener siempre esa fachada de éxito y seguridad. La idase. Ingorna. Diego la miró con sorpresa, como si no esperara que lo entendiera. Lo es, admitió. La gente ve el dinero, el poder, las propiedades, pero no la soledad que viene con ello. Las dudas sobre si te quieren por quién eres o por lo que tienes. Tomó un sorbo de vino, su mirada perdida en un punto distante. Cuando construí mi primer hotel, había un propósito claro: demostrar que el hijo de un obrero de Oaxaca podía llegar a lo más alto. Pero con cada éxito, ese propósito se diluyó. Ahora me pregunto, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Qué queda cuando has conseguido todo lo que creías querer? Él. María Fernanda escuchó con atención, conmovida por su honestidad. Quizás lo que queda es redescubrir qué te hace feliz como persona, no como empresario. Sugirió, no lo que se espera de ti, sino lo que realmente quieres. Diego la miró como si hubiera dicho algo profundamente revelador. Exactamente, dijo, y eso es lo que he estado pensando desde que te conocí. Verte enfrentar la vida con dignidad, con esa determinación de seguir aprendiendo a pesar de las circunstancias, me hizo preguntarme si he estado midiendo el éxito con la vara equivocada. Entonces, hizo una pausa, como si midiera sus siguientes palabras. Mencionaste que tu sueño es formar una familia, tener hijos. Es un propósito humano, profundo, y me hizo ver lo vacíos que son mis logros en comparación. María Fernanda se sintió vulnerable. Hablar de su deseo de ser madre era algo muy personal. No creo que tus logros sean vacíos, respondió. Has construido algo impresionante. Has creado oportunidades para muchos, incluida yo. Pero entiendo lo que dices. A veces nos enfocamos tanto en un aspecto de la vida que descuidamos otros igual de importantes. El de Músimo. Diego asintió, su mirada fija en ella con una intensidad casi tangible. Nunca he conocido a nadie como tú, María Fernanda. Alguien que me vea más allá de la riqueza y el poder. Que me escuche, que me entienda. Ella respondió con sencillez. Creo que todos queremos ser vistos por lo que somos, no por lo que tenemos o aparentamos. La cena continuó en un tono íntimo y reflexivo. Hablaron de sus infancias, de sus sueños, de sus miedos. Diego relató cómo comenzó desde abajo en la industria hotelera. Primero, como botones, luego como recepcionista, ahorrando cada peso hasta que pudo invertir en su primer hotel. Una propiedad deteriorada que transformó con esfuerzo y visión. María Fernanda compartió más sobre su madre, quien la inspiró a estudiar y perseguir sus sueños a pesar de las limitaciones económicas. Habló de su pasión por los idiomas, de cómo, incluso en los momentos más difíciles, nunca perdió la esperanza de usar su formación para una vida mejor. Cuando llegaron los postres, compartiendo un postre de chocolate, ambos se sentían
como si se conocieran desde hacía años. Había una comodidad, una sintonía que trascendía sus diferencias de origen y estatus. «¿Sabes?», dijo Diego. «Cuando te vi atender esa llamada en holandés, algo cambió en mí. Fue como una luz en un rincón oscuro, mostrándome posibilidades que no había considerado». «Esiva, ¿qué tipo de posibilidades?», preguntó ella, intrigada. «La posibilidad de una conexión real, profunda, basada en algo más que intereses compartidos o atracción física. La posibilidad de encontrar a alguien que me inspire a ser mejor, que me desafíe a reconsiderar mis prioridades». Sus ojos se encontraron, y ambos supieron que esto era el comienzo de algo significativo. No era solo atracción, aunque estaba presente. Era un reconocimiento mutuo, como si cada uno hubiera encontrado algo que no sabía que buscaba. Después de la cena, caminaron por las calles de la colonia Roma, disfrutando de la noche templada y la intimidad que ofrecía la oscuridad. En un pequeño parque, se detuvieron junto a una fuente iluminada. «María Fernanda», dijo Diego, volviéndose hacia ella, «sé que todo esto ha sucedido rápido. Hace unos días eras parte del personal de limpieza, y yo era solo el dueño distante del hotel. Pero hay algo entre nosotros, algo que no puedo ni quiero ignorar». Ella sintió su corazón acelerarse. «También lo siento», admitió en voz baja. «Pero tengo miedo. Diego, nuestros mundos son tan diferentes. Es Hermero. Ese... Quizás eso es lo que necesitamos», respondió él, tomando suavemente sus manos. «Tú me aportas autenticidad, propósito, una perspectiva nueva, y yo puedo ofrecerte estabilidad, oportunidades, la posibilidad de construir esa familia que anhelas». María Fernanda sintió un nudo en la garganta. Era como si Diego hubiera visto dentro de su alma, identificando exactamente lo que deseaba. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó, con una mezcla de esperanza y cautela. «Apenas nos conocemos. A veces no necesitas años para reconocer algo verdadero», dijo él, acercándose más. «A veces lo sabes en un instante, como cuando escuché tu voz en holandés y supe que eras alguien especial. Eseu». Estaban tan cerca que María Fernanda podía sentir su respiración. «Me gustaría besarte», susurró él, «si me lo permites». Como respuesta, ella se inclinó, cerrando la distancia. Sus labios se encontraron en un beso tentativo al principio, luego más profundo, cargado de promesas de futuros compartidos. Cuando se separaron, ambos sonreían con una mezcla de asombro y felicidad. «No sé a dónde nos llevará esto», dijo María Fernanda con honestidad, «pero quiero descubrirlo contigo». «Yo también», respondió Diego, acariciando su mejilla con ternura. «Paso a paso, día a día, sin prisa, pero con la certeza de que esto es real, sí». Regresaron al coche cogidos de la mano, conscientes de que sus vidas habían cambiado irrevocablemente. No sabían qué les deparaba el futuro, pero lo enfrentarían juntos. 6 meses después, el Hotel Emperador de Ámsterdam resplandecía bajo el sol primaveral. La inauguración había sido un éxito, con la prensa elogiando la arquitectura moderna y el respeto por el entorno histórico. Desde una suite en el último piso, María Fernanda observaba la ciudad desde el balcón. Los canales serpenteaban entre edificios antiguos, los tulipanes florecían, y el cielo holandés, normalmente gris, lucía un azul intenso, como si celebrara con ellos. Sintió unos brazos fuertes rodeándola por detrás y se recostó contra el pecho de Diego. «¿En qué piensas?», preguntó él, besando suavemente su cuello. «En lo mucho que ha cambiado mi vida», respondió ella,
girándose para mirarlo. A veces aún parece un sueño. Diego sonrió. Esa sonrisa que aún aceleraba su corazón. Si es un sueño, no quiero despertar nunca. Se besaron bajo el sol de Ámsterdam, con la ciudad a sus pies y el futuro abierto ante ellos. María Fernanda llevaba un anillo de compromiso, un diamante sencillo pero hermoso que Diego le había ofrecido 2 meses antes en Oaxaca, donde le presentó a su familia. La boda estaba prevista para el otoño, una ceremonia íntima en el jardín del Hotel Emperador original. Pero había algo más, algo que María Fernanda aún no le había dicho a Diego, algo que había descubierto esa mañana en el baño de la suite y que la tenía en un estado de incredulidad y felicidad absoluta. Diego, dijo, separándose ligeramente para mirarlo a los ojos. Hay algo que tengo que decirte. Él la miró con curiosidad y cariño. ¿Qué sucede? Amor. Ella tomó sus manos y las colocó suavemente sobre su vientre. Aún plano, pero que pronto comenzaría a redondearse. Vamos a ser padres, dijo con voz emocionada. Y según la prueba, son gemelos. En 3D, en 3mo. La expresión de Diego pasó de la sorpresa al asombro y, finalmente, a una alegría pura y completa. Gemelos, repitió, como si no pudiera creerlo. 2 bebés. María Fernanda asintió, con lágrimas de felicidad en los ojos. 2 pequeños milagros para completar nuestra familia. Diego la abrazó con fuerza. Luego se arrodilló, besando su vientre con reverencia. Gracias, susurró, con la voz rota por la emoción, por darme un propósito, una familia, un futuro, por enseñarme lo que realmente importa. Y nacimos Serno. María Fernanda lo ayudó a levantarse y lo besó con todo el amor que sentía. Y gracias a ti por ver algo en mí aquel día cuando atendí esa llamada en holandés, por darme la oportunidad de ser quien soy, de construir una vida llena de posibilidades. Se abrazaron en silencio, contemplando la ciudad que ahora formaba parte de su historia. La limpiadora que hablaba holandés y el millonario que buscaba un propósito. 2 personas que nunca debieron cruzarse, pero que, por un giro del destino, encontraron el amor en el momento perfecto. El destino había tejido un tapiz hermoso, una historia de amor que comenzó con una llamada en holandés frente a un millonario, y que continuaría día tras día, en cada mirada compartida, en cada palabra de amor susurrada, y pronto, en la risa de sus hijos, una historia que apenas comenzaba. 6 meses atrás, María Fernanda nunca habría imaginado que estaría de pie en un balcón en Ámsterdam, con los brazos de Diego Salazar rodeándola, contemplando un futuro lleno de promesas. La vida, con sus giros inesperados, la había llevado desde los pasillos de servicio del Hotel Emperador en Ciudad de México hasta este momento de plenitud. Mientras el sol primaveral iluminaba los canales de la ciudad, María Fernanda sintió una paz profunda, como si cada sacrificio, cada hora de estudio, cada día de lucha hubiera valido la pena. Diego, aún arrodillado frente a ella, con las manos sobre su vientre, levantó la mirada con una mezcla de amor y asombro. Gemelos, Ol, repitió, como si necesitara convencerse de la realidad. Nuestra familia está comenzando. Esulte, del Nado Ladornos. María Fernanda sonrió, con lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas. Sí, Diego. 2 pequeños que serán parte de todo lo que construyamos juntos. Él se puso de pie, abrazándola con una ternura que contrastaba con su imagen de empresario poderoso. En ese abrazo no había jerarquías. Solo 2 personas unidas por un amor que había surgido en el lugar más inesperado. Nunca pensé que encontraría algo así, confesó Diego, su voz cargada de emoción.
Siempre creí que mi vida sería trabajo, hoteles, contratos, pero tú, María Fernanda, me mostraste que hay mucho más. Est, das de, al asumle. Ella lo miró a los ojos. Esos ojos marrones profundos con motas ambarinas que ahora conocía tan bien, y tú me diste la oportunidad de ser más que una limpiadora con sueños imposibles. Respondió. Me viste cuando nadie más lo hacía. Se besaron de nuevo. Un beso que sellaba no solo su amor, sino también la promesa de un futuro compartido. Mientras el sol se reflejaba en los canales, María Fernanda sintió que este momento, este lugar, era el comienzo de una nueva etapa, una donde sus sueños más profundos empezaban a tomar forma. Regresaron al interior de la suite, donde la vista de Ámsterdam seguía siendo un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Diego tomó su mano y la llevó a un sofá junto al ventanal. Tenemos mucho que planear, dijo con una sonrisa que mezclaba entusiasmo y nerviosismo. La boda, los bebés, la expansión del hotel, pero no quiero que sientas presión. Quiero que hagamos esto juntos, paso a paso. María Fernanda asintió, sintiendo una oleada de gratitud. Paso a paso, repitió. Eso me gusta. Siempre he vivido un día a la vez. Y ahora quiero vivir cada día contigo. Y sí. Hablaron durante horas, planeando la boda en el jardín del Hotel Emperador en México. Una ceremonia sencilla pero significativa, rodeados de sus familias y amigos cercanos. Diego le contó sobre su deseo de incluir elementos de su infancia en Oaxaca, como música tradicional y comida que honrara sus raíces. María Fernanda, por su parte, quiso incorporar detalles que recordaran a su madre, un pequeño altar con flores blancas, su favorito, y una lectura en holandés para honrar el idioma que había cambiado su vida. Cada idea que compartían fortalecía su conexión, como si estuvieran tejiendo un futuro con hilos de sus pasados. Cuando la conversación derivó hacia los gemelos, María Fernanda sintió una mezcla de emoción y temor. Nunca he sido madre, admitió, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. A veces me pregunto si estaré a la altura. Diego tomó sus manos, su mirada firme y tranquilizadora. Serás una madre extraordinaria, dijo. Lo veo en tu fuerza, en tu dedicación, en cómo enfrentas cada desafío. Y no estarás sola. Estaremos juntos en esto. Sus palabras disiparon sus dudas, reemplazándolas con una confianza renovada. Sabía que Diego no solo era su compañero, sino también su apoyo incondicional. Esa noche, asistieron a una recepción para celebrar la inauguración del Hotel Emperador en Ámsterdam. María Fernanda, con un vestido elegante que resaltaba su figura aún esbelta, se movía con seguridad entre los invitados, traduciendo conversaciones en holandés, inglés y español, con una fluidez que impresionaba a todos. Los inversores holandeses que había conocido meses atrás la saludaron con entusiasmo, elogiando su papel en el éxito del proyecto. Juffrouw López, U Beachdrage, is onmisbaar geweest, dijo el líder del grupo, agradeciéndole su aporte invaluable. Ella sonrió, agradecida, pero su mirada buscaba a Diego, que la observaba desde el otro lado de la sala con un orgullo evidente. Durante la recepción, Diego dio un discurso breve pero emotivo, hablando del sueño de llevar el Hotel Emperador a Europa y de cómo el trabajo en equipo lo había hecho posible. Cuando mencionó a María Fernanda, dedicándole unas palabras por su visión y talento excepcionales, la sala estalló en aplausos. Ella sintió sus mejillas enrojecer, pero también una satisfacción profunda. No solo estaba siendo reconocida por su trabajo, sino que estaba viviendo la vida que siempre había soñado, una donde sus habilidades eran valoradas y su voz era escuchada.
Después de la recepción, regresaron a la suite, agotados pero felices. Diego se quitó la chaqueta del traje y se sentó junto a ella en el sofá, con una copa de vino en la mano. Hoy fue un éxito, dijo, mirándola con una sonrisa. Y tú fuiste la estrella de la noche. María Fernanda rió, negando con la cabeza. Solo hice mi trabajo. Tú eres quien hizo esto posible. Diego, este hotel, este sueño, es tuyo. Él negó suavemente. Es nuestro. No habría llegado tan lejos sin ti. No solo por tu talento, sino por lo que me inspiras a ser. Endemol. Sus palabras la conmovieron. Había algo en la forma en que Diego la miraba, en la sinceridad de su voz, que hacía que María Fernanda se sintiera vista, no como una empleada o una compañera, sino como una igual, como alguien esencial en su vida. Nunca pensé que encontraría a alguien como tú, dijo ella, su voz apenas un susurro. Alguien que creyera en mí, que viera más allá de lo que era en ese momento. Diego tomó su mano, entrelazando sus dedos. Y yo nunca pensé que encontraría a alguien que me recordara quién soy realmente, más allá de los hoteles y el dinero. Pero Simos se quedaron en silencio, disfrutando de la calma después de un día intenso. La ciudad de Ámsterdam brillaba afuera, sus luces reflejándose en los canales como un eco de las posibilidades que les esperaban. María Fernanda apoyó la cabeza en el hombro de Diego, sintiendo el calor de su cuerpo, la seguridad de su presencia. ¿Cómo imaginas nuestra vida con los gemelos?, preguntó, rompiendo el silencio. Diego sonrió, mirando hacia el horizonte. Los imagino corriendo por el jardín del hotel en México, riendo, aprendiendo tus idiomas, creciendo con el amor que les daremos. Quiero que tengan todo lo que nosotros no tuvimos, pero también que aprendan el valor del esfuerzo, como tú me lo has enseñado. Así estará Dios Vilar. María Fernanda sintió un nudo en la garganta. La imagen que Diego pintaba era exactamente lo que ella había soñado. Una familia llena de amor, de risas, de oportunidades. Y quiero que sepan de dónde venimos, añadió ella. Que entiendan que no importa de dónde empieces, sino a dónde puedes llegar con trabajo y esperanza. Diego asintió, besando su frente. Eso es lo que los hará especiales. Como su madre. Esterún. La noche terminó con ellos planeando los detalles de su futuro, dónde vivirían después de la boda, cómo equilibrarían sus carreras con la crianza de los gemelos, cómo harían para que sus hijos conocieran tanto las raíces humildes de Diego en Oaxaca como la pasión de María Fernanda por los idiomas y las culturas. Cada conversación, cada decisión, fortalecía su vínculo, haciéndolos sentir más preparados para lo que venía. Cuando finalmente se fueron a dormir, María Fernanda se acurrucó contra Diego, sintiendo su respiración tranquila. Por primera vez en años, no había incertidumbre en su corazón, solo una certeza absoluta de que estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente, se despertaron con el sonido suave de la ciudad, el murmullo de los canales, el canto de los pájaros, el bullicio lejano de las calles. Diego tenía reuniones programadas con socios locales, pero insistió en que desayunaran juntos antes de empezar el día. Sentados en un pequeño café cerca del hotel, compartieron croissants y café, riendo como una pareja cualquiera, lejos de las formalidades del mundo empresarial. «¿Sabes?», dijo Diego, mirándola por encima de su taza. «Nunca había disfrutado tanto de un desayuno. Contigo. Todo se siente diferente. Isderarnas, Isdebunasan». María Fernanda rió, sintiendo una ligereza que no había conocido antes. «Es porque estamos en Ámsterdam, y el café holandés es mágico», bromeó.
Diego negó con la cabeza. Su mirada seria pero cálida. No es el café. Eres tú. Ella sintió un calor subirle por las mejillas, pero no apartó la mirada. En ese momento, eran solo Diego y María Fernanda. Dos personas que habían encontrado en el otro un hogar, un propósito, una razón para seguir adelante. El resto del día lo pasaron trabajando juntos en el hotel, revisando los últimos detalles de la inauguración y preparando la estrategia para futuros proyectos europeos. María Fernanda se sentía cada vez más cómoda en su rol, no solo como asistente, sino como una parte integral del equipo de Diego. Los empleados del hotel la trataban con un respeto que antes no había conocido. Y aunque a veces sentía la presión de estar a la altura, la confianza de Diego en ella le daba la fuerza para seguir adelante. Al final del día, mientras caminaban por las calles de Ámsterdam, Diego tomó su mano y la llevó a un puente sobre un canal. «Quiero que este lugar sea parte de nuestra historia», dijo. «Aquí, donde todo comenzó a tomar forma. Es ahí». María Fernanda miró los reflejos del agua, los edificios antiguos, la vida vibrante de la ciudad. «Ya lo es», respondió, apretando su mano. «Y siempre lo será. En ese puente, bajo la luz dorada del atardecer, se prometieron construir una vida juntos. Una vida donde el amor, la familia y los sueños compartidos serían el centro de todo». La historia, que había comenzado con una llamada en holandés frente a un millonario, seguía escribiéndose. Y cada capítulo era más hermoso que el anterior. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbete al canal para compartir más historias significativas con nosotros.